gozarnos con los muchachos, con los jóvenes, también alabando a nuestro Dios, adorándole. Y pues también porque podemos tener un tiempo de meditación, de estudio de la palabra de nuestro Dios. Así que les pido que nos preparemos con Éxodo 19. Yo lo tengo aquí, pero de todos modos, si ustedes quieren buscarlo en sus Biblias, también. De todos modos, lo vamos a leer. Son 25 versículos, o menos que en ocasiones anteriores, más de 30, así que son un poco menos de versículos. Pero bueno, he titulado este pasaje como con una frase que está dentro del pasaje. Y dice así el Señor: y os he traído a mí. Entonces vamos a pensar en todo lo que sucede alrededor, pero en esta frase también en especial, de cómo Dios lleva a su pueblo. Y podríamos pensar que podría haber dicho: los he traído al desierto, los he traído a una tierra, los he traído. Pero el Señor pone esa frase que los ha traído a Él. Entonces veamos ahí en Éxodo 19 esto como título, ¿verdad? Vamos a comenzar leyendo todos juntos a una voz, así que tomen aire, vamos a leer juntos. Empezamos, dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel, el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, porque el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera.
El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte. Y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Pueden respirar. Pueden descansar un poquito de lo que hemos leído. Bueno, son 25 versículos, es largo, pero es una historia bonita, ¿no? Si se dan cuenta que al leerlo uno va imaginándose cómo las escenas que iban pasando y se iban sucediendo unas a otras. Y debió haber sido fascinante verlo ahí. Todo era digámoslo así, algo como espectacular lo que estaban viendo, toda la manifestación de Dios hacia su pueblo. Por eso es que vamos a ver que este capítulo tiene que ver mucho con preparación, con santificación, con un Dios que estaba llevando a su pueblo al desierto para tener allí intimidad con ese pueblo. Un pueblo que estaba naciendo, es Israel naciendo como una nación y necesitaba mandamientos, necesitaba ordenamientos, necesitaba leyes, sí, pero antes necesitaba tener un encuentro con Dios. Antes necesitaba ese encuentro con Dios. Y bueno, vamos a ir viendo paso a paso cómo es que se da este encuentro y qué puntos podemos aprender de ello, ¿no? Dice, en el mes tercero, el capítulo 1, y en la lectura que hicimos también subrayaba yo o enfatizaba la palabra esta, tercero, porque se repite. Dice tercero y luego también llegaron al desierto de Sinaí. Y también algo que se repite, y se repite en el 1, pero se repite después en el 11, en el 15, en varios se dieron cuenta que la palabra tercero estaba insistentemente, ¿no? Y bueno, tercero, ¿de qué nos habla, no? O sea, ¿de qué podemos hablar? Nos habla acerca de victoria. Tercero tiene que ver con victoria. Tiene que ver con que nuestro Señor Jesucristo resucitó al tercer día. Incluso cuando dice que en el tercer día vino el Señor y hubo relámpagos, truenos, se estremeció, tembló. Pensemos también en el aspecto de la resurrección, ¿no? Que hubo temblor, que tembló, que vino un ángel, que fue algo espectacular, que los discípulos llegaron queriendo acercarse a ver qué había pasado allí. Bueno, dice también desierto. Desierto también es una palabra que se repite aquí varias veces. Y desierto, ya lo habíamos visto en algunos capítulos anteriores, tiene que ver con estar solo, ¿verdad? Tiene que ver con no tener la provisión que a lo mejor podríamos desear. Tiene que ver con depender de Dios. Por eso es que aquí puse desierto, es una palabra que es midbar y viene de la raíz dabar, la cual significa hablar o palabra. Miren, es un lugar a donde tenemos que depender de Dios, pero es un lugar a donde en esa dependencia de Dios podemos escuchar la voz de Dios. Podemos entender lo que Dios nos quiere decir, que no podríamos hacerlo tal vez en el ruido de una ciudad, en el ruido de la gente o de las multitudes. Tenemos que ir a ese desierto. Entonces Dios los estaba llevando a ese desierto, pero los tenía que llevar para que pudiera Dios hablarles. Es lo que tenemos que entender. Es entendido como el lugar donde Dios habla, donde las distracciones se reducen para poder escuchar la voz de Dios. Mire cómo dice Oseas: la llevaré al desierto, hablando de su pueblo, ¿verdad? Y hablaré a su corazón.
pero es en el desierto, donde Dios habla y nos habla al corazón. Entonces busquemos, incluso nosotros de manera física, por así decirlo, de manera material, busquemos esos lugares a solas, a donde no oímos el ruido o las opiniones de un montón de gente, ¿no? Sino vamos a escuchar la voz de Dios. Vamos a escuchar hablar a Dios y hablarnos al corazón. Salmo 63:1 también dice, Dios mío, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, donde ahí solamente podemos depender de Dios, donde no hay ese sentimiento de seguridad de las cosas materiales, donde podemos apartarnos y estar con Él. Vea todo lo que tiene que ver con el desierto, ¿no? Un lugar de revelación. Y tercer, bueno, la palabra que les decía, hay una progresión poderosa en el mes tercero, donde Dios los trae cerca de sí, en el versículo 1. En el tercer día, donde Dios se revelará. Y en el versículo 15 dice, que les insiste Dios en la preparación, estén listos, estén preparados para el tercer día, Nos habla también acerca de santidad. Muy bien, pasamos al versículo 4. No vamos a recorrer uno por uno, ¿verdad? Tenemos que brincarnos los versículos y tratar de resumir porque no nos daría tiempo. Pero dice, este pasaje me llama mucho la atención, el 4, este versículo. Dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y los he traído a mí. Y bueno, este pasaje nos habla acerca de cómo los está llevando Dios a que recuerden de dónde vienen, lo que les pasó. Recuerden qué les pasó. Y podrían a lo mejor recordar la situación anterior o la condición anterior. Recordar cómo Dios los sacó, cómo Dios los liberó. Porque también el ejercicio de recordar, hermanos, es algo que tenemos que hacer. A veces no nos acordamos cómo estábamos. Los que son médicos o que hacen tratamientos, incluso tratamientos estéticos, por así decirlo, toman fotos, por ejemplo, los odontólogos, ¿verdad? Toman fotos, cómo llega el paciente al odontólogo, ¿verdad? Con los dientes ahí todos mal, ¿verdad? Y con el tiempo se los va componiendo, ¿no? Les hacen ortodoncia y no sé. Entonces, toman fotos del antes. ¿Por qué? Porque dicen, ya con el tiempo, dice, no, pues si no estaba yo tan mal. No los tenía yo tan chuecos. Entonces ya cuando ven la foto dicen, no, caray, ¿cómo es posible que estaba yo así, así viniste, ¿no? Bueno, tiene que ver con recordar de dónde nos sacó el Señor. Que podamos ver con qué mano poderosa nos sacó. La gran mano de Dios, ¿se acuerdan? Cuando veíamos en esos capítulos. Dice, y miren, este verbo de cómo los tomé, dice, puse ahí el verbo es nasá, que significa cargar, levantar, soportar. Pero no solo eso, también incluso significa perdonar, como llevar el pecado también. Y es la misma palabra, miren, puse ahí la conexión con Cristo, porque en Isaías 53 encontramos, dice, ciertamente, y pone ahí el verbo, nasá, o sea, llevó Él nuestras enfermedades, hablando de Cristo. Entonces, cuando Dios dice cómo os tomé, está hablando cómo nos llevó, cómo nos levantó, tiene que ver también con levantarnos, con estar tirados y habernos levantado. Bueno, alas de águila. Alas de águila. ¿Qué significa alas de águila? Bueno, es un animal, el águila, ¿verdad? Pero es un animal que nos habla acerca de fuerza, ¿verdad? Nos habla de poder, nos habla incluso, por así decirlo, de ser de algo, de juventud, vamos, son fuertes, ¿no? Los jóvenes. Bueno, ¿cómo os tomé sobre alas de águilas? Tiene que ver con haber hecho algo sobrenatural. Aquí Dios les está diciendo de manera sobrenatural. Y cuando pensábamos en este pasaje, meditábamos, incluso una hermana también me decía, yo cuando leo ese pasaje creo que Dios hizo cosas sobrenaturales para poder llevar caminando 2 millones de gentes, incluso hacerlos pasar, ¿verdad?, del mar
cruzar el mar en solo una noche, 2 millones de gentes. Debió haber sido como que los aligeró, como si las personas que pesaban 80 kilos pues se sintieran como de 40, ¿no? Como flotando. Bueno, de manera sobrenatural también dice, incluso más adelante en la Biblia, que Dios hizo que sus vestidos no se desgastaran, que sus zapatos, sus sandalias les duraran, ¿sí? Entonces, de manera sobrenatural Dios los llevó. Entonces, de eso nos habla, cómo los tomé sobre alas de águila. Pero lo más interesante, esta frase, o bueno, lo que más me llama la atención, porque uno podría decir, y los he traído a este lugar, a este oasis, a este paisaje, a esta playa, o a esta tierra próspera que fluye leche y miel, los traje aquí a esto. Y a veces, hermanos, bueno, aquí me llama la atención, porque a veces, incluso como creyentes, podríamos pensar, suponer, ¿verdad? O idealizar que Dios nos quiere llevar a esa comodidad, a esos lugares de confort. Y cuando no estamos en ese confort, sentimos, no, pues el trato era que me tuvieras bien o nos tuvieras bien, confortables, cómodos, espaciosos, sin ninguna necesidad material. Pero Dios les está revelando que hay algo mejor que eso todavía. Y yo creo que eso es cuando estamos madurando, ¿no? En nuestra relación con Dios. Podemos pensarlo así. Pero si ya tenemos un recorrido con el Señor, tenemos que tener claro que lo mejor no es lo que Dios nos da. Porque eso ya les había dado, ¿verdad? Les dio libertad, les dio la salida con poder. Ya nos dio libertad el Señor, ya nos salvó, ya nos libró del pecado. Y nosotros pensamos, bueno, ahora me va a llevar a un lugar bonito, un lugar donde solo va a ser comodidad. Pero a veces el Señor no nos lleva por ese camino. Pero donde sí nos quiere llevar siempre y a lo que quiere que volteemos a ver es a Él, es a verlo a Él. De alguna manera, cuando me recuerda este pasaje o me conecta con aquellos leprosos, ¿se acuerdan? Que son sanados. El Señor los sana, les dice, vayan, y en el camino se sanan. Y de los 10, ¿cuántos regresaron? 1. Y yo pienso en esos 9 que dijeron, ya sé, qué bonito tener un encuentro con Jesús porque me sanó. Y punto. Pero hubo uno que dijo, no, a ver, está bonito que estar sano, está bonita mi piel, pero hay algo mejor ahí. Hay un tesoro allí. Hay algo más valioso en esto que solamente disfrutar la comodidad de estar sano o estar con mi piel bonita, que es una relación con alguien. Hay alguien precioso allí, ¿no? Y no me lo quiero perder. Uno de ellos dijo eso. Uno de ellos dijo, hay algo mejor. Y regresó. Incluso solamente vemos la gratitud, pero yo veo más todavía que él quiere adorar a esa persona, adorar, apreciar, contemplar a esa persona que lo sanó, que es capaz de sanarme. ¿Quién es esa persona que ha sido capaz de hacer esto? Como para solamente yo decir, ya obtuve este beneficio, se acabó. Y muchas veces, a veces nosotros somos así. A veces en nuestra relación, por ejemplo, con padres, aquí hay algunos que son hijos, ¿verdad? O que todavía viven sus padres. Y a lo mejor en esa relación uno dice, papá, estira la mano, ¿no? Papá, y estira. O mamá. Y vemos a la mamá, al papá, solamente como un beneficio de obtener bendiciones, ¿no? De obtener cosas. Pero no nos damos cuenta, tal vez tú como hijo no te das cuenta de que puedes tener una buena relación con tu padre, con tu madre, de que puedes disfrutar no solamente lo que te da el papá, sino su relación, su amistad, comunicación, ¿no? El poder platicar con alguien, de una manera íntima, con una persona que te ama, que te comprende, que te entiende. Y muchas veces nosotros lo despreciamos. Y así como lo despreciamos a veces de las personas de las que estamos rodeados, despreciamos a Dios de esa manera. Pero Dios, vean cómo dice, los he traído y la expectativa ahí a lo mejor podría ser de ellos de otra cosa, poner ahí en ese espacio otra cosa.
pero él dice, los traje a mí. Y eso es valioso, ¿no? Cuando Dios dice, a ver, más allá de darte beneficios, quiero tener una relación contigo. Quiero que estemos cerca. Y bueno, en el pueblo también lo vemos cuando a los hijos de Aarón, a sus hijos, cuando aparta una tribu y le dice, a todos los demás, pues tenían sus tierras, ¿no? Y les toca su heredad, les toca su herencia, por así decirlo. Y hay una que no le tocó herencia. Que no le tocó herencia material. Pero no es que no fuera a tener una herencia, sino que le iba a tocar algo mejor. ¿Y qué les dice Dios? Yo soy tu herencia, yo soy tu heredad. Ah, caray, sí, yo. Y eso es precioso, es valioso, ¿no? Porque decimos, a ver, los demás tienen tierras y a lo mejor podríamos envidiar de otros sus huertos, sus tierras, su herencia, su dinero, su posesión, pero los de la tribu de Leví decían, yo soy más rico que todos estos. No, yo tengo una herencia, dice, yo soy tu heredad. Entonces veamos aquí lo valioso de lo que Dios está comunicando. Y bueno, dice, revela el propósito del éxodo, la redención es para comunión. Esto anticipa Hebreos 7:25, donde Cristo dice, para llevarnos a Dios, ¿no? Y 1 Pedro 3:18, Cristo padeció para llevarnos a Dios. Bueno, aquí es el resumen de lo que hemos dicho, ¿verdad? Los está llevando a que vean a lo que Dios hizo, una acción completada, a lo que Él los llevó con alas de águila y los traje a mí. No solo los lleva a Canaán, los lleva hacia su presencia. Era necesario que tuvieran ese encuentro. Ahora pues, dice el 5, si dieres oído a mi voz, miren, aquí es el pacto. Era necesario que Dios estableciera su pacto con ellos, con ese pueblo. El pacto que había hecho antes con Abraham, con Isaac, con Jacob, ¿se acuerdan? Y interesante porque en el versículo 3, fíjense, dice, di a la casa de Jacob, dile a los hijos de Israel. Y algunos que estudian ahí a profundidad dicen, ¿por qué menciona la casa de Jacob? Bueno, si ustedes a lo mejor piensan, Jacob solamente significa el que toma por el calcañar, el suplantador, el que engaña, pero también tiene que ver esa palabra, tiene que ver con el que busca la recompensa. El que busca recompensa. Y entonces le está diciendo a Dios, y esto lo conecta, ¿no? Y dice, ¿por qué dice la casa de Jacob? Porque si ya era un pueblo, era la nación de Israel, los hijos de Israel. Bueno, la recompensa ahí está. Ahí está. Lo que Jacob trató, ¿no? De querer recompensa, querer primogenitura. Ahí está la primogenitura. Lo que podía obtener alguien al haber deseado esa progenitura, que Hebreos la conecta con Esaú y dice, el que desechó la progenitura, el profano, que por un plato de comida vendió su primogenitura. Entonces vean allí cómo podemos conectar con este pasaje. Ok, aquí dice, escucha mi voz, hay un pacto, hay una condición. Dice, escuchando mi voz, dice, es como una repetición. Que dieres oído a mi voz, es como una repetición porque está diciendo, escuchando, escucharéis. Es decir, no solamente se trataba de oír, de oídas, ¿no? Sino de atender. Repetición hebrea, indica obediencia real, no solo oír. O sea, a veces nosotros podemos batallar, ¿no? Con nuestros hijos para que escuchen y te oigan, ¿no? Y más pequeños a veces es más difícil. Bueno, tiene que ver no solamente con oír, porque sí, te estoy oyendo, pero a lo mejor no quiero atender, sino tiene que ver con atender. Si atiendes a mi voz. Obediencia real, no es escuchar física, es obediencia práctica, como dice Santiago, ¿no? O Romanos, no seáis oidores, sino hacedores. Y también Romanos 10:17, también este pasaje nos está hablando de que oír tiene que ver con fe. Entonces, si dieres oído a mi voz es si tienes fe, si tienes confianza. Muy bien. Y miren, yo subrayo la palabra mí porque está diciendo Dios mí, ¿no? Por todos lados. Y al termina, mía es toda la tierra, o sea, esto es de Él, ¿no? Entonces, pero vean, así como vemos en el versículo anterior, esos versículos anteriores, lo que explicábamos de que Él está llamándolos hacia Él, también aquí Él dice, ustedes van a ser míos de mi propiedad. Ustedes van a ser míos. Dice, si dieses oído a mi voz y guardadas mi pacto, seréis mi
especial tesoro. ¿Qué significa especial tesoro? Aparece solo 8 veces en en el Antiguo Testamento y significa posesión valorada, joya privada del rey, algo que no tiene precio, pero sí tiene dueño. ¿Se da cuenta? Es mi especial tesoro. Y puse ahí un tesoro, ¿no? Imagínense, nosotros a veces atesoramos cosas, ¿no? Y a veces nos podemos dar cuenta de lo que hay en el corazón cuando tocan ese tesoro, ¿no? Mientras no toquen ese tesoro, hazle como quieras, ponlo ya, haz lo que quieras. Pero si tocan ese tesoro, no ni lo veas casi, ¿no? Porque es algo valioso para nosotros. Entonces, vean, Dios es dueño de toda la tierra, pero puede considerar a personas como alguien valioso, especial, una joya, algo que no tiene precio, que es invaluable. Si dieres oído a mi voz, tú vas a hacer ese tesoro, ese precioso, eso precioso para mí. Vean cómo Dios nos trata, ¿no? O trata a su pueblo y podemos, por supuesto, relacionarlo con nosotros. No somos para Él algo que sea desechable. En un mundo que nosotros agarramos y decimos, incluso alguien a lo mejor hasta su Biblia, no sé, lo que tenga, ¿verdad? Ya está viejito, ya está toda rota, y la desecha, la rincona por ahí, ya no la usa. Pero para Dios no. Para Dios es alguien precioso, es alguien valioso, es un tesoro. Bueno, y dice, mi pacto, no es solo es un contrato, es una relación con compromiso, implica pertenencia, fidelidad y responsabilidad divina y humana. Esto también nos habla del nuevo pacto en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Este pacto relacionado también con el nuevo pacto, el antiguo pacto, el nuevo pacto en Cristo. Ahora, pacto es una palabra que no la usamos mucho, tal vez alguien no la conoce muy bien, pero pacto tiene que ver con esto, un compromiso. No es un contrato comercial. En la actualidad mucho lo hemos visto o lo vemos de una manera comercial. Por ejemplo, algo que antes no se veía así, pero ahora se ve así, es el matrimonio de una manera comercial. ¿Por qué? Pues compras algo. Para muchos ya el matrimonio es como comprar algo. No, pues te sirve. Como mi computadora vamos a poner, ¿no? La compro, me sirve, funciona bien. Pero un día no funciona, hoy no jala y no jala, le pego y agarro y digo, no, pues, ¿qué hago? A la basura. Y compro algo nueva. Al cabo que pues, ¿qué relación había entre mi computadora y yo? Pues meramente comercial. Yo pagué un dinero, me dieron un producto, un día no sirve, se acabó. ¿Se da cuenta? Lo han reducido a algo comercial, lo que es un pacto. Algo que en la actualidad se rescata es el trato entre padre e hijo. Por ejemplo, no vemos bien, porque lo entendemos como pacto, aunque no lo tengamos ahí claro, no vemos bien que, por ejemplo, agarre y diga, no, mi hijo, no, pues ya no me da nada, no me sirve para nada, no obtengo nada, no me satisface. ¿Cuántos años tiene? No, pues los años que tenga, 5 años, 8 años, no, a la basura, bótalo, que lo adopten por ahí. Ahí sí decimos, no, si lo entendemos bien, porque tenemos el concepto pacto, porque es mi hijo, y ya entre nosotros hay un pacto. No importa que sea un desobediente, no importa que no sea un ingrato, no importa que hay pacto. ¿Se da cuenta? Es un compromiso. No tiene que ver con algo comercial. Podría no darme ninguna satisfacción, pero es mi hijo. Y nosotros hemos hecho eso en otras áreas como el matrimonio. Y la gente no lo entiende como pacto, lo entiende como algo comercial. Pero todavía algo que se rescata es como en los hijos. Pero en nuestro trato con Dios, muchas veces podríamos entenderlo como algo comercial. Bueno, yo pago una lana por Dios, ¿no? O sea, un contrato, quiero decir, pues un dinero puede ser un compromiso de vengo a la iglesia, yo hago lo que Él pide y no. Pero un día me falla, no, ya no sale. No, pues no es negocio esto. Yo doy y doy y Dios se olvidó de mí. ¿Se da cuenta?
pero ahí es una relación de pacto, no porque hay un compromiso. Incluso, y Dios dice su palabra. O sea, en este pacto Dios dio, para nosotros a veces también la palabra ya es, antes los abuelitos, pues era la palabra y el trato era, a ver, yo te voy a vender en un año esto y en un año truena, llueva, relampague, aquí está la palabra. Era más valioso que incluso que una firma. No, 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 el Señor dio la palabra, se resuelve así como dijo. Así se haya arrepentido después, esté enojado ya después de haber hecho ese trato, no importa, dio su palabra. Dios dio su palabra en este pacto. Entonces entendamos, es una promesa, es fiel. Él dio su palabra, Él comprometió. En otros pasajes entendemos, nos habla acerca de ello y dice, Dios, por dos cosas inmutables, su palabra y Él mismo, ¿no? No haya forma de que Él falle, porque Él tiene un pacto con nosotros. Vean, lo, 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 el pacto que no se puede disolver, ¿no? Muy bien. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Tengo 15 minutos nada más. Bueno, 10 minutos para 10 diapositivas. Nah. Bueno, dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿De qué nos habla este versículo? Santidad. Miren, ustedes conectan santidad, ustedes ven santidad y ¿qué piensan? Los chavos, ¿no? Los jóvenes a lo mejor. Tal vez los más grandes ya entendemos un poco mejor el concepto de santidad. Pero ¿qué piensan? Es moralidad, ¿no? Es pórtate bien, es haz esto, haz aquello, no hagas aquello y deja de estar viendo eso, haciendo eso, llevándote con esto, etcétera, ¿no? Es como un montón de reglas ¿qué sentido pueden tener? Pero fíjense, santidad no es eso. Porque incluso en la Biblia la santidad, por ejemplo, estaba en los utensilios. Los utensilios del templo eran ¿qué? Santos. A ver, entonces el utensilio, ¿qué? ¿Cómo santo? Pues que ni modo que mienta el utensilio, ni modo que robe, ni modo que mate, ni modo que se rebele, ni modo que... No, 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 no. A ver, algo en nuestra mente está mal porque decimos, no tiene que ver tanto con la inmoralidad, sino con el ser apartado para un propósito. Y eso sí, el utensilio era apartado por un propósito. Por ejemplo, este piano es santo, bueno, porque es apartado para la alabanza. No puede alguien decir, a ver, oigan, préstamelo, no, vamos a un baile y nos llevamos la... No, no, espérame, no, esto es para la alabanza, no es para tus pachangas, ¿no? ¿Sí me entiende? O sea, no es santo, es apartado para un propósito específico y ese propósito es para el Señor. ¿Se da cuenta? Santidad, antes que darnos la moralidad y no hagas esto y un montón de reglas, nos da identidad. Es lo que soy. Te da propósito, te da sentido y te da valía. Eres valioso porque eres santo. Porque Dios te apartó para un propósito. Y entonces es que dices, no, no, yo no voy a esos lugares. No, no, yo no voy a hacer esas cosas que hace todo el mundo. No, Dios me apartó para un propósito. Me está usando para ese propósito. Y si estoy sucio, ya no sirvo para ese propósito. Pero es mi identidad más que mi actividad. ¿Se da cuenta? Cuando lo entendemos así, entonces ya no son unas reglas inútiles que no sirven para nada. Ya no. Digo, esto es lo que soy. Kadosh proviene de una raíz que significa separar para un propósito específico o designado para uso divino, como los vasos del templo. Es identidad antes que moralidad. Y la salvación también tiene un propósito, porque dice gente sacerdotes y gente santa. Entonces, vean, como sacerdocio, Dios nos libra, nos libera, nos salva, pero no para nosotros recluirnos, ¿no? A veces también la santidad puede verse así como está recluido nada más, sino para ser mediadores, sacerdotes. ¿Qué hacía el sacerdote? Era el intermediario entre Dios y el hombre, o los hombres. ¿Sí? Entonces, para nosotros no es recluirnos, sino usarnos como un medio para llevar a Cristo a las personas que están a nuestro alrededor. Ser ese medio que Dios usa para llevar a las personas a Dios, sacerdotes. Ayer
pues lo hablábamos entre hombres, ¿no? Somos sacerdotes de nuestra casa, o sea, de ayudar, cooperar, colaborar, guiar, instruir, para que nuestra familia, pues, busque a Dios, conozca a Dios. Incluye también modelar al Señor en nuestra familia, ¿no? Modelarlo, para que ellos puedan ser atraídos hacia Dios de esa manera. Bueno, la iglesia dice también, bueno, nuestra identidad precede a nuestras acciones, Dios forma identidad, luego demanda vida santa. Todavía no les da los mandamientos, pero demanda una vida santa, así, apartada. Todavía no les dice, no hurtarás, no matarás, no dirás falso testimonio. ¿Se da cuenta? Estamos en el 19. Necesitas este encuentro con Dios que te da identidad y después conocer los mandamientos. Que también, otro punto importante, los mandamientos. A veces nosotros también lo vemos como imposiciones, ¿no? Pero tienen que ver con relación. Mandamientos tienen que ver con relación con Dios. Es Dios buscando tener una relación contigo. Acuérdense que el Señor dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. No es que Dios nos esté manipulando y diciendo, ¿quieres mi amistad? Pues haz lo que yo te digo. No, es Dios buscando tener una relación con nosotros. Mandamiento tiene que ver con relación. Y por eso es que primero el Señor les dice, apártense, santifíquense. Ok. La iglesia hoy tiene el mismo llamado, no solo somos salvos, sino somos enviados, ¿verdad? No solo somos apartados, sino somos un puente entre Dios y el mundo. Y no solo tenemos promesas, sino que tenemos una misión sacerdotal. Muy bien, el 9. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Bueno, aquí ocupa algunas palabras, algo que podemos rescatar, esa nube espesa. Y en Cristo nos habla de esa encarnación o gloria velada. Juan 1.14, Filipenses 2.7. ¿Qué dice Juan 1.14? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, dice Juan, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así habla de Cristo. Era una manifestación que anticipaba a Cristo. Y Filipenses 2.7 dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Moisés también, podemos ver aquí a Moisés como un mediador, como alguien que está entre el pueblo y Dios, haciendo esa conexión. Si se da cuenta que Moisés sube y baja y comunica al pueblo, y sube y baja y comunica al pueblo, es ese mediador. ¿De qué figura está tomando? ¿Qué tipología tiene ahí Moisés? De Cristo como mediador. Está anunciando que necesitamos un mediador, a Cristo. Es nuestra necesidad. Y bueno, aquí algunos verbos para que el pueblo oiga, no solo escuchar, es obedecer. Mientras yo hablo contigo, Dios no habló directamente con el pueblo, sino con Moisés. También aquí para que también crean en ti para siempre. Y bueno, esta palabra crean en ti para siempre no tanto significa eternamente, sino a través en adelante, o sea, en la historia. Y bueno, es algo que los judíos, incluso hasta el día de hoy, consideran a Moisés uno de sus profetas y sus más grandes profetas, a Moisés. Entonces, bueno, dice el 11, y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Bueno, ¿de qué nos habla? Hay varios aspectos que Dios les dice que se tenían que preparar, que tenían que hacer purificación, santificación. Y bueno, a veces la preparación física también nos prepara de una manera para estar listos para un mensaje espiritual, ¿no? A veces, por ejemplo, piensen si vendríamos de nuestra casa todos sudados, todos incómodos, todos sin bañarnos, y luego viene un mensaje, ni pongo atención, me siento mal, me siento incómodo, me siento apestoso, ¿se da cuenta? A veces esa preparación no tiene que ver con que Dios quería que estuvieran limpiecitos, bañaditos, no, tiene que ver con una preparación, tiene que ver con enfocarte en Él. Tiene que ver con dirigir tu mirada, tu pensamiento, tu dedicación y tu devoción a Él. No es porque Dios busque que estemos nuestras ropas limpiecitas. No es tanto eso, sino que esa preparación física muchas veces nos prepara para algo espiritual, para recibir una revelación espiritual.
de parte de Dios. Lavar sus vestiduras, estar preparados para el encuentro, estén preparados para el tercer día. Es una preparación consciente, expectante, diligente. Y también implica estar atentos. Ahora, la abstinencia sexual no es tanto porque sea mala, ¿verdad? Sino porque más bien el enfoque debe ser completamente en Dios. Es un principio de estar concentrado y consagrado totalmente a Dios. Por eso es que Dios incluso les pide que no tuvieran cercanía a una mujer, que no tocaran a una mujer. Muy bien, también implica obediencia a las instrucciones, también límites alrededor del monte. Dese cuenta cómo el monte estaba limitado para que no pudieran accesar, para que no pudieran, dice, ser dañados, atravesados, muertos en ese lugar. Es una advertencia solemne a no tocar el monte, ni siquiera un animal. Fíjense, hasta un animal si llegaba, tal vez, pienso, algún ratoncillo por ahí que saliera, alguna viborilla o algún animal por ahí, pudieron haberlo visto morir ahí al tocar el monte, tal vez. Bueno, y esperar la señal divina hasta que suene la bocina o la trompeta fuerte, el pueblo debía esperar. La adoración comienza cuando Dios la inicia. Él marca el momento, no el hombre. Es Dios que nos busca, que nos llama, y nosotros sí demanda el Señor una respuesta de nosotros, pero es Él quien la inicia, quien lleva la iniciativa. Ahora, el 17, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Bueno, aquí ¿qué dice? Sacó, hizo salir. Moisés no solo acompañó al pueblo, sino que los impulsa hacia Dios. No es pasivo, sino que hubo dirección y liderazgo espiritual de parte de Moisés. ¿Se da cuenta? Esa palabra sacó es los movió. No es como nada más, ay, vénganse, sino que los movió. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Los acompañó. No solo acompañó, sino los impulsó. Esto es también, aprendamos de ello, ¿no? De mover, de no solamente hablar, sino también impulsar, ¿no? Que nuestras palabras impulsen a otros para ir a la presencia de Dios, acercarlos al Señor. Ok, también desde el campamento. Es una palabra que se refiere al lugar de vida cotidiana. O sea, salieron del campamento, estaban acampados y los movió, es decir, los sacó de esa vida cotidiana para ir al encuentro con Dios, para tener ese encuentro alrededor del monte. ¿Se da cuenta? No podían seguir ahí en lo común, lo habitual, lo cómodo. Era necesario que estuvieran fuera de ese campamento. Ok. Dice, también para recibir a Dios, fíjese, para recibir a Dios implica un encuentro cara a cara. También avanzar hacia algo que viene de frente. Es un movimiento doble porque muestra pacto incontrovertible. Toda verdadera adoración implica respuesta al movimiento de Dios. Es decir, Dios venía y salimos al encuentro. Salió el pueblo al encuentro. Es como lo que dice Oseas, ¿no? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Al encuentro con Dios. Él baja y nosotros demanda también nuestra respuesta. Entonces, dice, se plantaron, mire, ahí donde dice se detuvieron al pie del monte, se plantaron, se afirmaron o se pusieron firmes. Y también nos habla de, pues, estar inamovible, en posición estable, implica reverencia, disposición, no un espectador pasivo. Es estar ante Dios demanda postura correcta física y espiritualmente. ¿Se da cuenta? Y bueno, y dice al pie del monte, en lo más bajo del monte o al pie del monte. Es la parte inferior, la base. El pueblo no subió, solo Moisés. Esto refleja la necesidad de un mediador. El pueblo sabía que no podía subir por sí mismo. La santidad de Dios es tan elevada que solo puede subirse con un mediador. Y aquí aparece Moisés. Pero ¿quién está en el Nuevo Testamento como el único mediador? Jesucristo. Jesucristo, el único mediador. Tenemos que entender que necesitamos un mediador, sí, pero ese mediador no era Moisés, era anunciado por Moisés, era una figura, era una sombra, pero es Cristo, la persona que es nuestro único mediador. Lo necesitamos. Y no es como que, yo no necesito a Dios, yo voy a buscar a Dios solito. No, necesitamos de Cristo. No hay forma de que nosotros podamos subir al monte por nuestro propio esfuerzo. Es a través de Cristo. Ok, el 20 ya. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó a
Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Ahora vean, aquí en Éxodo 19, Dios desciende, pero también vemos en Cristo, una figura en Cristo que Juan 1:14 dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, Él descendiendo. Dios llama a un mediador y fíjese cómo dice Mateo 17:5, este es mi Hijo amado, escúchenlo a Él, o a Él oíd, dice otra traducción. Entonces oigamos a Él. Es Dios autorizando que es Jesucristo a quien Él envía y a Él debemos escuchar. Él es el mediador. Es lo que oyeron los discípulos, ¿no? Es lo que oyeron los discípulos. Oyeron la voz, se postraron, tuvieron mucho miedo. Y bueno, es algo parecido a lo que sucedió en la transfiguración, porque de repente ven toda la escena de la transfiguración y ellos pues, tienen gran temor, dice ahí la palabra en Mateo. Gran temor tuvieron. Después se desaparecen y ven solo a Jesús, nada más. De hecho, ellos que decían, aquí quedémonos, fíjense, la idea, ¿no?, de los discípulos en Mateo. Quedémonos aquí, hagamos unas enramadas. Pero no era el propósito de Dios quedarse ahí. El Señor dice, desciende del monte. Tienes un encuentro con Dios y desciendes. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que seas también, que te cumplas esa función sacerdotal. No que te quedes ahí arriba, sino que bajes y cumplas esa función de sacerdote. Y fíjense, dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nadie puede subir al cielo por su propio esfuerzo. Nadie subió al cielo. Ningún ser humano subió al cielo. Pero sí Cristo, Jesucristo hombre. El único que subió al cielo. ¿Quién es? El mismo que descendió del cielo. Él subió. El que ahora está, ¿dónde? En el cielo. ¿Se da cuenta? Y está ahí en los lugares celestiales y nosotros por eso podemos en Él decir que estamos en esos lugares celestiales, sentados en los lugares celestiales, con Él, con Él. Es la figura que Moisés también ocupó, ¿no? Ahora ya para terminar, y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú, y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Y aquí, bueno, vemos dos verbos en esperativo, ve, desciende. Antes Dios le dijo, sube, ahora le dice, baja. Moisés no debe quedarse en lo alto, debe regresar al pueblo. Es parecido a lo que los discípulos, ¿no? La espiritualidad verdadera no aísla. Subimos a Dios, tenemos encuentro con Él, intimidad con Él, pero para después bajar y guiar al pueblo. ¿Se da cuenta? Esa función sacerdotal. No es quedarnos ahí recluidos en un lugar como monjes, ¿verdad? Disfrutando esa espiritualidad. No, también tenemos que descender y cumplir esa función de sacerdotes. Dice, y subirás tú y Aarón contigo, aquí donde le dice a Moisés. Solo Moisés y Aarón podían subir, no cualquiera puede acercarse a Dios como quiere. Hay una designación divina. El acceso a Dios es revelado y dirigido por Dios. ¿Qué dice Juan 14:6? Que no cualquiera puede ir al Padre, sino aquel a quien Él le da el permiso de ir al Padre, ¿no? O sea, no es yo simplemente quiero ir ya, sino Él te da el permiso. Y bueno, si el Señor dice, el que vi viene no le echo fuera, pero Él sabe quiénes van a ir a Él. Bueno, viene aquí que no traspasen para subir, viene de la raíz harás, que es romper, irrumpir, violar límites, implica atrevimiento, autoiniciativa peligrosa. No es que no tengan ganas, es no rompan los límites. Y a veces el celo espiritual sin obediencia es peligroso. Bueno, dice la siguiente palabra, no sea que Él haga brecha contra ellos. El verbo aquí significa atacar, irrumpir, quebrar. Literal, para que Dios no irrumpa contra ellos. Es la misma raíz que se usa para el juicio sobre Usa cuando toca el arca. ¿Se acuerdan ese pasaje? Alguien por accidente toca el arca y muere. Si el hombre rompe los límites, Dios puede romperlo a él. Ahí vemos. Bueno, aquí una comparativa, ¿no? Dios desciende en fuego. En el Nuevo Testamento, Jesús desciende en carne. En Éxodo 19 se requiere un mediador, Cristo el mediador.
Es el monte santo y temido, en el Nuevo Testamento es el monte de gracia, que es Sión. Ahora, un detalle interesante, donde Moisés tiene el encuentro en la zarza, es el mismo lugar. El monte Horeb y el monte Sinaí, es el mismo lugar. Entonces, Moisés está regresando a ese lugar. Es el lugar del encuentro que tuvo con Dios antes, pero ahora es descendiendo. Y también en fuego, ¿no? Entonces vean para Moisés lo que significaba, todavía aparte de lo que significaba para el pueblo. Él tenía una experiencia anterior con el Señor y la había tenido, y por eso es que podía llevarlos a ese lugar. Había tenido un encuentro con Dios. Nosotros tenemos un encuentro con Dios, una salvación, un testimonio. Podemos llevar a otros a ese lugar, al encuentro con el Señor. Distancia y temor en Éxodo 19, cercanía y comunión en el Nuevo Testamento. Ley estricta en piedra, ley escrita en el corazón. Dios habla desde lo alto y Dios camina entre los hombres en el Nuevo Testamento. Es Dios caminando entre nosotros. Algunas aplicaciones. Si Dios nos ha traído a Él, no es solo para salvarnos, es para transformarnos. No es solo para libertarnos y dejarnos así libres y ya a ver qué haces. Nos da un propósito, es hacernos suyos para disfrutar su presencia. No es solo para salir del mundo, sino es para entrar en su presencia, y no es solo para vivir como querramos, sino para vivir como Él demanda. Conclusión también. Esta conclusión es a la que llega también Hebreos. Cuando ustedes lean Hebreos 12, van a darse cuenta que llegan a esta conclusión también. Sí, dice, mira, está diciéndonos a nosotros como receptores de un pacto, del nuevo pacto. Dice, si ellos, mirad que no desechéis al que habla, porque si aquellos, los que recibieron el antiguo pacto, no escaparon, que desecharon al que hablaba en la tierra, si aquellos no escaparon, aquellos que desecharon al que hablaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que nos habla desde los cielos. El nuevo pacto, una promesa mucho más amplia, mucho, como dice Juan, ¿no? Lleno de gracia y de verdad. La ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Entonces, vean, somos receptores de una gracia inmensa, pero también un compromiso grande. Porque dice, no escaparon ellos, que desecharon al que hablaba desde la tierra, desde un monte. El Señor nos está amonestando o hablando desde el cielo. Cuando usted escucha el Evangelio, es Dios hablándole desde el cielo. Usted al que desecha no es ni a mí ni al que predique, desecha al que le habla desde los cielos. Y está siendo rebelde al que le habla y le amonesta desde los cielos. Y usted le está insistiendo al Señor y usted dice, no, no, no. Dice, mirad, porque si no escaparon ellos, que les hablaba desde la tierra, porque el capítulo 19, no termina Éxodo en el capítulo 19, sigue la historia y vamos a ver mucho más y veremos que hay rebeldía en el corazón de esas personas. Y vamos a ver que hay muchas veces dicen sí, pero en realidad en sus acciones era no confiaron muchos de ellos. De los más, dice más el Señor, no se agradó de la mayoría. Entonces, vean, dice, y nos da una recomendación ahí Hebreos al final, cuando hace esa comparativa entre este pacto y el nuevo. Y cuando hace una comparativa entre el monte de Sión, de Sinaí y el monte de Sión. Y dice, así que recibiendo, o sea, nosotros, un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. No se escapan esas palabras, temor y reverencia, muchas veces perdidas en muchos lugares. En muchos lugares y sobre todo en nuestro corazón. No tenemos temor de Dios ni reverencia. A veces perdemos reverencia a Dios y lo tratamos a veces Dios como algo ordinario o como alguien común, alguien ordinario. Y aquí dice Hebreos, tengamos gratitud y sirvámoslos a Dios con temor y reverencia. Y gratitud, vea esta palabra, gratitud, que muchas veces también se pierde. Y muchas veces los niños ya no dicen gracias. Los niños ya no dicen gracias. Hace poco escuchaba que en algún país, fíjense,
Se modificó el modo de educar, la educación pública, a tal manera que se enfocaron en que los niños solamente, bueno, aprendieran más cosas, pero enfocarse en que, especialmente en que aprendieran a decir por favor y gracias. Y yo dije, sí, sí puede hacer un cambio grande si las personas, no los niños, no, pues los niños, no solamente los niños, nosotros dijéramos por favor. Y cuando te hacen un favor, cuando alguien amable te ayuda, gracias. Ahora, esto más allá de solamente unas palabras, que sea hacia Dios, porque de Él viene todo, de su mano recibimos todo. Gracias, que digamos al Señor, gracias Señor. Vamos a orar. Dios nuestro, te damos gracias por esta tarde, gracias por esta bendición que nos das de poder estar hoy reunidos, de poder abrir tu palabra, de poder estudiar estos pasajes, Señor, de Éxodo, poder ver, Señor, que tú atrajiste a tu pueblo, Señor, no hacia un lugar, no hacia una posesión, sino hacia ti, hacia tu persona, Señor, para que pudiera disfrutar tu presencia, para que pudiera disfrutar una amistad, un encuentro contigo, una relación íntima contigo, Señor. Y así también con nosotros, Señor, que podamos cada día disfrutar, sí, las bendiciones que nos das, pero por sobre todas esas bendiciones, Señor, estimar o tener en mucha, mucha mayor estima el disfrutar tu presencia, el disfrutar tener comunión contigo, el disfrutar poder orar contigo, Señor, orar a ti y poder admirar, Señor, lo que en tu palabra nos revelas, poder conocerte a través de tu palabra y poder disfrutar esa presencia tuya, Señor, esa comunión tuya. Señor, permite que cada uno de nosotros podamos entenderlo así. Bendice a cada uno de nosotros, Señor. Y si hay alguien aquí que aún no ha creído en nuestro Señor Jesucristo, pueda hacerlo, pueda escuchar esa voz que le amonesta desde los cielos, que le habla desde los cielos, y no sea rebelde a esa visión, a esa revelación. Te lo rogamos, Padre bendito, bendice a cada uno de mis hermanos en sus hogares, en sus familias, en sus trabajos, en sus negocios, escuelas, estudios, Señor. Te lo rogamos, Padre bendito, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Gracias a Dios. Pues así lo digo.